Un gusto a todos. Nuevamente, gracias a todos. Mira, una parte importante para mí de la programación neurolingüística son las preguntas. Hemos estado hablando de la programación neurolingüística, cómo está aplicada al coaching. La programación neurolingüística son solamente técnicas, pero las técnicas se basan sobre todo en las preguntas bien hechas que tenemos que hacer a nuestro coachee. La pregunta son formas. Dijimos en los cursos que solamente el inconsciente ve formas. El lenguaje del consciente y el inconsciente es diferente simplemente porque el consciente tiene una forma analógica, ¿ok? Perdón, el inconsciente es analógico, son formas, y el consciente son palabras y estructura de letras. Es por eso que nuestro inconsciente no se comunica con el consciente todo el tiempo, porque la comunicación no es igual, no es el mismo lenguaje. Entonces, lo más importante en el coaching, cómo llevamos un proceso de coaching, son la forma que le vamos a dar a nuestras preguntas para que nuestro inconsciente pueda darnos la información, ¿ok? Entonces, trataremos de que nuestras preguntas lleven un contenido de forma y la respuesta que podamos dar sea con una forma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy hablando en español, ¿ok? Hablo un lenguaje de palabras, mi inconsciente no lo está interpretando como letras, lo está interpretando como una forma, ¿ok? Otra vez el audio, a ver, ¿me escuchan ahí? ¿Ustedes sí? Perfecto, ¿ok? Entonces, una de las partes más importantes del coaching, vamos a hacer preguntas. El hacer preguntas para que su cliente entienda su situación y encuentre las respuestas, tienen que estar fabricadas con formas, porque si no, simplemente es el consciente que va a dar la respuesta y no vamos a encontrar la historia detrás de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, hacer preguntas para ayudarle a descubrir por sí mismo las formas que tienen dentro. ¿De acuerdo? Hacer preguntas orientadas hacia futuras soluciones, pero hacia futuras soluciones ¿cómo? No simplemente de palabra. Hay que verlas como formas. Entonces, en la PNL, el VACOC, lo que vamos a llamar el VACOC, es nuestros 5 sentidos. Vamos a trabajar los 5 sentidos que tenemos. Ya les hablé en los cursos que tenemos 12 sentidos, pero los 5 básicos es la visión, la audición, el tacto, que es muy importante, el olfato y el gusto. El olfato y el gusto son arcaicos, eso está en el cerebro reptiliano, son formas que el cerebro reptiliano tiene. Sobre todo, el olfato está en la base de la reproducción. Para eso Freud decía que todo estaba basado en reproducción, ¿no? Pero, entonces, las más importantes, las que van a llegar al inconsciente profundo, es el olfato y el gusto, ¿de acuerdo? Entonces, la visión, lo que escuchamos y lo que tocamos, el kinestésico, es muy importante que estén basadas en formas. Entonces, vamos a hacer la pregunta. Por ejemplo, cuando hemos trabajado las técnicas del asociado y el disociado. Ahora vamos a ampliar esas preguntas al coachee que está delante nuestro y le vamos a decir, mira, observa la situación que quieres cambiar. Obsérvala. ¿Qué ves? ¿Qué ves en ese instante? ¿Qué formas ves? Por ejemplo, tengo una fobia a algo, ¿ok? ¿Qué estás observando en ese instante?
para darle las formas adecuadas para poder cambiarlas, ¿ok? Entonces, las preguntas son muy importantes en este momento. ¿Qué estás observando? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás sintiendo kinestésicamente? ¿Cómo lo sientes? Se los dije, siento la emoción aquí, tiene un color rojo, estoy escuchando pájaros. Lo importante es darle la forma a todo. Entonces, nuestras preguntas van a ser muy, muy importantes. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas básicas para la intervención de un coaching, es importante identificar el estado presente. Volvemos a la maestría número 4, traer toda la información al estado presente. ¿De acuerdo? Si estamos trabajando una emoción vivida hace, yo pongo un ejemplo clásico, una emoción que yo viví a los 15 años. Tienes que traer a la persona en ese instante, cuando está la persona, en ese instante, no le preguntas a la persona, cuando tenías 15 años, no, tienes 15 años, ¿qué ves en este instante? ¿Qué escuchas en este instante? Tienes 15 años, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu campo? ¿Quiénes están cerca de ti? ¿Ok? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Y qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Dónde sientes ese frío? ¿Dónde sientes ese calor? Y si ya queremos irnos más atrás, es ¿qué estás oliendo? ¿Y qué estás sintiendo como gusto en la lengua? ¿Y en qué parte de la lengua tienes esa emoción? Es ahí donde es muy interesante porque vamos rompiendo la estructura y vamos dándole una forma a la emoción. Una vez que le damos forma a la emoción, hemos dicho, una vez que sabes qué emoción tienes, que ha venido desde la creencia limitante o la creencia que queremos cambiar, vamos a hacerlo sentir, por eso decimos, ¿qué sientes en este instante? ¿Qué hueles en ese instante? Que el olor, el olfato, el tacto, la vista y lo que estamos escuchando es un sentimiento, ¿vale? La emoción es cerebral. Entonces, vamos a hacerlo sentir, lo vamos a traer a la emoción. Una vez que hemos determinado la emoción, vamos a cambiar la idea de base. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas claves para identificar el estado presente. ¿Dónde se ubica la situación que estás viviendo? ¿Dónde estás? ¿En qué momento estás? ¿En qué lugar estás? ¿Ok? ¿Dónde se ubica? Tienes 15 años. Estoy en tal lugar. ¿De acuerdo? Entonces, identificando el estado presente. ¿En qué momento la percibes? Estoy percibiendo en este momento esa emoción, ese sentimiento, perdón, porque una vez que sentimos, va a activar la emoción, ¿de acuerdo? ¿Qué persona o personas están o no implicadas aquí? Interesante esto, porque ¿qué personas están implicadas o no implicadas? En los 15 años que yo estoy viviendo la emoción, ¿hacia quién tengo el sentimiento que estoy tratando de liberar? ¿Ok? Por ejemplo, estoy en una habitación y estoy sintiendo rabia contra algo y no sé qué es. ¿Hay personas implicadas? En ese momento la persona la estás viendo o es implicada, pero tengo esa rabia contra alguien. Pero en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en esa situación? Tú le haces unas preguntas, ¿qué está pasando? En este momento, ¿qué está pasando? ¿De acuerdo? ¿Qué veías? ¿Qué oías? ¿Qué sentías en la situación? Y hay una de las preguntas que hay que pedir al coachee que te diga, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te estás preguntando en este momento? ¿Ok? Entonces, el VACOC, que es visual, auditivo, eso es para recordar cómo funciona, ¿ok? Visual, auditivo, kinestésico,
olfato y gusto. VACOC. Y una de las interesantes y muy importantes es qué te estabas preguntando en ese momento. ¿De acuerdo? Tu diálogo interno, que es una pregunta, las preguntas que nosotros nos hacemos en cada momento. El ser humano no para de hacerse preguntas. Y se hace preguntas para sobrevivir. Esto quiere decir que me estoy preguntando en todo momento y me estoy juzgando, por eso el juicio es muy importante ahí, dejar de juzgar. ¿Qué te estás diciendo a ti? ¿Cómo te estás viendo en la situación? Dale una forma. Estoy sintiendo que no valgo nada. No soy bueno para esto. O estoy con un odio hacia mi padre o hacia mi madre o hacia el vecino o hacia la tía o hacia los perros, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? ¿Ok? Lo importante es qué preguntas te estás haciendo tú mismo, a ti mismo, y el diálogo interno es muy importante para poder determinar y romper las emociones y poder desestructurar y darle la forma adecuada a cada una de ellas. Porque una vez que sepamos la forma que le hemos dado, podemos cambiarla. Si no, no la podemos cambiar. La programación no se puede dar si no es con formas. ¿De acuerdo? No son las palabras es 7% nada más de la comunicación. Entonces, con palabras podemos cambiar algunas cosas, pero muy superficiales. La voz, el tipo de voz, la fuerza, la vibración, son 33% de la comunicación. Vibro de una forma. Estoy en una vibración, mi voz va a una frecuencia determinada, por eso es importante el tipo y cómo le están hablando al coachee. Tu voz es muy importante, adaptar tus preguntas, pero con la forma adecuada, y la forma adecuada de la voz es la entonación, la vibración, el lapso de las preguntas y una de las cosas muy importantes, el silencio. El silencio es clave en nuestra labor. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que cuando hagas una pregunta al coachee, tú pregúntale en silencio, sin hacerle preguntas, simplemente con tu vibración, ¿qué está recibiendo? Porque muchas veces, como él tiene su mapa y tú tienes tu mapa, las preguntas de voz no se pueden entender. Entonces, ¿cómo va a entender la pregunta la persona? Es con el rapport que estás haciendo en ese momento, con tu forma de ser. Yo en este momento doy toda mi fuerza. Ustedes en Arequipa o en Chile están sintiendo mi presencia. Así esté detrás de un ordenador. Sienten mi presencia. Mi voz es baja o el audio es bajo. No es problema. Lo que el inconsciente está tomando en este momento es mi forma de ser y mi impresión y la fuerza con la que yo estoy mandándoles la información. No crean que porque dijeron cosas, tu coachee entendió o no. Su inconsciente entendió perfectamente. ¿Ok? Entonces, lo más importante es cómo lo estás diciendo, con la fuerza de la voz que estás diciendo, la vibración y sobre todo el 55%, que es la forma como dices las cosas. ¿Ok? Entonces, muy importante esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitaba o tenía o se le daba en ese momento a la persona? ¿Qué rol estaba desempeñando la persona? Entonces, la pregunta es interesante. ¿Qué rol estaba desempeñando en ese momento? No estamos hablando de estado presente. Se le dice a la persona qué rol estás desempeñando en ese momento. ¿De acuerdo? Para volverlo a traer, maestría número 4, presente. Vamos a decir a la persona qué rol estás desempeñando en este instante. ¿Qué está pasando? ¿De acuerdo? Todo al presente. ¿Qué es lo que crees al respecto de todo esto? Entonces la persona te está respondiendo. ¿Ok?
Todo esto para identificar si la persona está en el estado presente. Siempre volver al presente. La persona, el inconsciente de la persona, no quiere y se va a escapar en todo momento. Porque el inconsciente no quiere cambiar. Porque el inconsciente, como te ha mantenido en vida hasta ahora, no quiere cambiar. Sus programas son sus programas y te dice, yo no quiero que cambies. Entonces se te va a escapar y te va a dar respuestas en futuro o en pasado. Porque yo creo o yo creía, porque mi mamá es como es, ¿ok? Pero en el pasado o en el futuro. Tú la traes ahora. En este instante tengo 15 años y mi mamá es así ahora, me está tratando así ahora, ¿ok? Y es así como vamos a empezar a hacer las preguntas. También para identificar el estado deseado, vamos a hacer preguntas. ¿Cómo quieres sentirte en el futuro? Pero trayéndolo siempre al presente, ¿de acuerdo? ¿Cómo te sientes? Si tú vas a cambiar esta creencia, ¿cómo quieres sentirte una vez que hayas cambiado esta creencia? O este estado que estás viviendo. ¿Cómo quieres sentirte al haber cambiado esto? Entonces, llevas a la persona al futuro, ¿ok? Y le dices, yo tengo 52 años, Michelle, tienes 54 años. ¿Cómo te sientes habiendo cambiado esa forma que tenías antes? ¿Cómo te sientes hoy? Es importante tener un objetivo. El objetivo es muy importante porque sin objetivo no podemos cambiar nada. ¿De acuerdo? Ustedes, al empezar un proceso de coaching, tenéis que tener el objetivo claro. Como dijimos, la luz, si tú enciendes la luz, si no tiene un reflejo, la luz no existe. No puedes ver la luz. Eso quiere decir que no puedes ver el camino donde estás llevando a la persona. Lo primero es establecer objetivos claros. Que después en el camino puedas cambiar el objetivo, porque va a ir cambiando según la persona, cómo vaya evolucionando en su cambio. El objetivo puede ir cambiando, pero siempre tiene que haber un objetivo. ¿A dónde queremos llegar? ¿Ok? Muy bien. Y entonces, identificar el estado deseado, ¿qué es lo mejor que podría estar pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué está pasando en este momento para que te sientas súper bien? ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitas en esa situación? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas algo más? ¿Tienes 54 años? ¿Qué necesitas más para estar en plenitud completa? Entonces, volvemos a los 15 años con esa información y le dices, oye, yo a los 54 años quiero cambiar esto. Vuelvo a los 15 y traigo el elemento, la forma de los 54 años, cómo quiero sentirme a los 54 años, los traigo a los 15 años. Y ahí puedo comparar las dos formas. El sentimiento que tengo actualmente con la forma que yo quiero a mis 54 años cuando haya cambiado esta situación. ¿Se acuerdan? Porque yo pongo mucho este conflicto que tengo con las ratas, ¿no? Que tuve un conflicto cuando tenía 15 años y me daba miedo las ratas, ¿ok? Si yo no le he dado una forma y le he dicho a Michelle, oye Michelle, esas ratas no me gustaban, ¿no? Tuviste un conflicto de la paca de paja viendo las ratas, ¿ok? Si yo no le hubiese dado una forma a los 54 años, que ya no le tengo miedo a las ratas, me dan un poco de repelús porque no voy a ir a dormir con las ratas, pero veo una rata y ya no me molestan, ¿de acuerdo? Pero si yo no le hubiese dado un objetivo a mi edad de 54 años, o a la edad que tengo ahora de 52 años, no le hubiese dado un objetivo, mi fobia a las ratas seguiría, porque no le he dado otra forma de ver la vida, otra forma de ver las cosas. ¿De acuerdo? A ver,
todo el mundo me escucha todavía. Bien. Entonces, la búsqueda de recursos en la tercera parte, haciendo las preguntas del coaching, es importante. ¿Qué hará o podrá hacer específicamente para lograr lo que desea en esa situación? Son preguntas claves. ¿Qué verá o irá específicamente para saber lo que desea en esa situación? En el conflicto de las ratas, cuando yo quiero cambiar algo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás oliendo en ese momento para cambiar la situación? Entonces vas cambiando las cosas. No solo te escucho, te siento. Muy bien. Perfecto. ¿Ok? ¿Qué dejarás o podrás dejar de decirte a ti mismo para que cambie la situación? Cambia tu diálogo interno. Una vez que tú tienes, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? Tu diálogo interno es importante. ¿Qué te puedes estar diciendo? Cambia la pregunta que tienes, ¿ok? En estado presente, para que también cambie. Entonces, en el ejercicio de asociado y disociado, le cambiábamos las formas, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ok? Le dábamos una forma cada vez que nos disociábamos, cuando estábamos disociados, cuando estábamos en la sala de cine o cuando estábamos proyectando la película, le dábamos formas. Ahora ustedes le van a dar también un diálogo interno, una pregunta potenciadora con sus propios recursos de la persona. Entonces es muy interesante, importante, escuchar las preguntas y las respuestas del coachee. Porque en las preguntas que se hace el coachee y las respuestas que se hace el coachee, vais a tener palabras repetitivas. Escuchen muy atentamente cuando el coachee te repite una palabra, ¿ok? Porque si te repite una palabra, es una palabra que tiene mucho poder, ¿ok? Muy importante esto. Por ejemplo, tengo un conflicto con el dinero. Voy a dar un ejemplo que me ha pasado hoy con un conflicto de dinero. La persona le preguntas, ¿qué es para ti el dinero? Y una de las respuestas que tenía, ¿cómo ha sido tu vida con tu padre cuando tenías 3, 4, 5, 10, 15 años? Una palabra repetitiva era poder. Mi papá podía hacer las cosas, tenía poder en hacer las cosas. Tú, el dinero para ti, ¿qué significa? Poder. Ok, el poder es importante como forma, ¿de acuerdo? Es una forma. ¿Qué forma le he dado al poder? Con el dinero tengo poder. ¿Poder de qué? Entonces vas atrás, te vas en el tiempo, vas sacando cuándo dejaste de tener poder, qué forma tiene el poder para ti, qué sientes, qué ves. ¿Qué ves cuando tienes poder? ¿Qué oyes cuando tienes poder? ¿Qué sientes cuando tienes poder? ¿Qué gusto tiene cuando tienes poder? No estamos hablando del dinero, estamos hablando de la emoción que genera el dinero. ¿Ok? Es ahí donde puedes cambiar la forma de todo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Las preguntas entonces son potenciadoras y vamos a ir escuchándolas. Preguntas básicas para un coach. Por ejemplo, ¿cómo vamos a empezar para darle forma a todo? ¿Estás viviendo tu propia vida? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Realmente vives tu propia vida? Y dejan un espacio de tiempo. La persona, con una pregunta así, estás cambiando la forma que tiene de ver su propia vida. Le estás dando una forma. ¿Ok? ¿En qué mundo vives realmente? Son preguntas muy importantes.
Porque ¿en qué mundo vives realmente? Estás dándole una forma al mundo. El mundo, para la mayoría de personas, ¿ok? Le vamos a dar la forma del globo terráqueo. ¿De acuerdo? Estamos viviendo en un mundo. Para otras personas va a ser un mundo imaginario. Pero seguimos viendo, estamos dándole una forma. ¿En qué mundo vives? ¿En un mundo plano? Hace 500 años vivíamos en un mundo plano. Ahora vivimos en un mundo que es una esfera, pero no nos damos cuenta. Y para el inconsciente, vivir en un mundo, ¿qué mundo es? ¿Es un mundo de éxito? ¿Qué cosa es el éxito? Si estamos hablando el mundo de poder por el dinero, ¿qué poder es? ¿Qué forma tiene ese mundo para ti? El poder como forma, ¿cómo es? Siento el dinero como poder. ¿Qué significa? Que tengo el poder de dominar a los otros. Tengo el poder de sentirme grande. Entonces, te sientes de una forma. ¿Ok? ¿Qué escuchas en ese momento? ¿Cómo la gente te está hablando? Estamos en el presente. ¿Qué escuchas de la gente? ¡Wow! Este es exitoso. Bueno, el éxito colma los sentidos. ¿Ok? La felicidad colma el corazón. No lo olviden, ¿de acuerdo? Entonces, las preguntas de forma son muy importantes. ¿Cuál es tu mundo mental? Esa es otra pregunta muy fuerte. Porque esta es la primera, ¿en qué mundo vives realmente? Estás dándole un espacio-tiempo a la persona. Pero ya cuando le dices cuál es tu mundo mental, es tu diálogo interno. ¿Qué diálogo interno tienes tú? ¿Qué forma de vida le estás dando a tu vida realmente? ¿Ok? Son preguntas claves. Tú cambia tu forma de hacerte preguntas, hazte nuevas preguntas y tu mundo va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante eso. ¿Vives en la confusión, en el engaño, en el cansancio, la monotonía? Son preguntas que nunca yo había escuchado que un coach me los hacía, por ejemplo, ¿no? Pero son muy importantes. ¿Vives en la confusión? Prácticamente yo viví en la confusión muchos años de mi vida. No sabía qué hacía. Tenía muchos diálogos internos, no sabía a dónde ir, viajaba por todo lado, pero no, estaba confundido totalmente. Esas preguntas son muy importantes, hacerse nuevas preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿vives en la confusión, en el engaño? ¿Quién te engaña? ¿Te engañas tú o estás viendo el engaño que te viene de fuera? De todas formas, son preguntas que después vamos a trabajarlas hacia uno mismo, porque como hemos visto, el otro no existe, ¿de acuerdo? Entonces, preguntas como es, ¿quién te engaña? ¿Alguien te está engañando fuera de ti? Si alguien te engaña fuera de ti, es que tú te estás engañando tú mismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso se lo guardamos un poco para hasta explicarle todo esto, ¿de acuerdo? ¿Vives en el cansancio? ¿Por qué estás cansado? ¿Para qué vives cansado todo el tiempo? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué te cansas tanto? ¿Estás haciendo lo que quieres? ¿En qué mundo mental estás viviendo? ¿En qué mundo de estrés estás viviendo? ¿Qué estrés estás teniendo en cada parte de tu vida? ¿Para qué vives siempre cansado? De todas formas, sepan que todo es biológico. Si vives cansado es porque tu cuerpo te está tratando de explicar algo, darte un conflicto biológico que te dice tienes que estar cansado todo el tiempo. Normalmente, si estás en coherencia, no vives cansado, ¿de acuerdo? Si estás cansado es porque hay una incoherencia en algún lugar. ¿De dónde viene? ¿En qué momento estás cansado? ¿Para qué tienes esto? ¿Ok? ¿En qué se diferencian tus días? Interesante esta pregunta. ¿Tus días se diferencian en algo? ¿Tienes alguna motivación en tu vida? Si tu vida no se diferencia día tras día, es porque estás en una monotonía. Y llegará un momento
donde el cuerpo no resistirá más por esa monotonía. Tenéis que tener algo, algún objetivo en la vida, para que vivas siempre en efervescencia. Si no, llegará un momento que tu cuerpo te mandará la factura y te enfermarás, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En qué se diferencian tus días? ¿Cuál es la diferencia todos los días? ¿Qué estás haciendo todos los días? ¿Te ves atrapado en el tiempo? Importante esto. ¿En qué tiempo estás? ¿El tiempo qué significa para ti? ¿Pasado? ¿Presente? ¿Futuro? ¿Te ves atrapado en uno de esos lugares? Porque le hemos dado un lugar al pasado. El pasado es interesante. Una de las preguntas que podéis hacerle a tu coachee es, ¿dónde tienes tu pasado? Muchas personas te van a decir, tengo el pasado atrás. Hay personas que te van a decir, tengo el pasado a la izquierda y el futuro a mi derecha. La mayoría de personas es pasado atrás, futuro adelante, porque caminas hacia adelante. Cuidado con esto, porque es muy importante. Cuando hagáis las técnicas, son formas que le hemos dado, ¿ok? Si tú estás hablando con una persona que su pasado lo tiene a la izquierda o a la derecha, porque muchas veces las personas tienen el pasado a mi derecha y mi futuro a mi izquierda. Si yo lo tengo hacia adelante o hacia atrás y adelante el futuro, cuando yo haga una técnica del tiempo, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer una técnica, lo voy a llevar al futuro o al pasado. Si la persona tiene su pasado detrás, pero yo lo llevo a la derecha o a la izquierda, el tipo se va a perder completamente. No estoy hablando el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, importante entender la estructura mental de la persona. Si la persona tiene el futuro adelante, tú lo vas a llevar hacia adelante. Y si hace las técnicas de retrocesión y le dice, cuando tenías 15 años, das un paso para atrás, no para adelante, porque si no el inconsciente no va a entender nada. ¿Ok? Muy importante esto. Otras preguntas importantes. ¿Qué causas determinan que vivas de la forma en que lo estás haciendo? ¿El dinero? ¿La inseguridad? ¿La insatisfacción? ¿La incertidumbre? ¿Qué es lo que está manejando tu vida? Manejamos nuestra vida por muchas circunstancias. ¿Quién vive realmente la vida por ti? ¿Es tu trabajo? ¿Son tus hijos? ¿Es tu mujer? ¿Quién es? Esta pregunta es clave. ¿Para quién vives la vida? La mayoría de padres te van a decir, por mis hijos. Pues esa persona tiene un conflicto. La vida la tienes que vivir para ti. Si vives la vida para tus hijos, llegará un momento donde tus hijos se van de casa y tú ya no sabrás qué hacer. Te sentirás perdido. Entonces es muy importante esto. ¿De acuerdo? Hay que determinar exactamente qué es. Yo muchos conflictos que tuve en mi vida era porque yo vivía mi vida para mi trabajo. Mi empresa era para mí lo prioritario, porque creía que sin mi empresa y sin mi trabajo no tenía el dinero suficiente para mantener a mi familia. Y ponía prioridades a mi trabajo. Eso llega a un momento donde se te cae. Y se te va a caer en el momento menos pensado. Te quedas sin trabajo y tu vida se va al garete. Entonces tengan mucho cuidado cuando la persona te está diciendo ¿para quién estás viviendo? ¿Qué estás viviendo en tu vida? ¿Son tus hijos? Pues tus hijos, el día que tengan 18 o 20 años y tengan que salir de casa, tú te vas a quedar solo. Porque ya no vas a saber ni siquiera cómo vivir con tu pareja. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con ello. Hay que volver a reestructurar las cosas. Primero vives para ti y eso no es egoísmo. El egoísmo, volvemos a hablar, ego. Hacemos las cosas muchas veces por ego. Toda mi vida se basa en mi trabajo. Eso es egoísmo. ¿Ok? Porque está todo basado en ego. Si tú vives para ti, vas a hacer el trabajo
que tú quieres hacer. Y ya no va a ser un trabajo, va a ser tu pasión. Y el dinero llegará solo. Y la motivación de ir a trabajar ya no se llamará trabajo, sino va a ser una forma de plenitud en tu vida. Y esas preguntas son muy importantes, ¿ok? Te basas en tu pareja, siempre viendo fuera. No, tú no vives para tu pareja. Cuando seas tú pleno, tu pareja estará en plenitud. Pero si tú te basas en tu pareja para vivir tu vida, llegará un momento que esa persona o se muere y ahí te caes tú y te destrozas, o se va con otro y peor todavía, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que realmente te impulsa a vivir como lo estás haciendo? ¿Cuál es tu impulso? ¿Cuáles son las motivaciones que tienes? Realmente. ¿Qué estás haciendo en esta vida? ¿Tienes alguna motivación que te hace vivir ahora? Porque si no la tienes, estás sobreviviendo. Como la mayoría de personas en este mundo. Sobreviven. Entonces, nos aferramos al fútbol. Nos aferramos a la religión. No digo que el fútbol esté malo, ni que la religión tampoco. Pero eso son cosas externas a quien nos aferramos. Si el Perú no gana, me siento fatal. ¿Perdón? Cuidado con eso. Los fanatismos son unas líneas muy delgadas, ¿ok? Y puede llegar muy rápido a deteriorar una vida completa. ¿De acuerdo? El fútbol está bien, pero no es mi vida. Yo no vivo del fútbol. Y si viviría del fútbol como entrenador de fútbol, pues yo sería entrenador de fútbol. Pero simplemente eso, mi vida es aparte. Es una pasión, nosotros somos entrenadores de gente y es una maravilla, porque podremos llegar a ser entrenadores de grandes equipos y es una maravilla, ¿de acuerdo? Pero que eso no sea que sea el motor que te haga vivir todos los días pasiones, porque vas a ver pasión, pero eso no es tu vida, no es tu trabajo. Es simplemente tu trabajo, tu pasión, pero no es tu vida como ser, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante para qué lo estás haciendo. ¿De dónde te vienen esos condicionamientos? ¿Dónde los has obtenido? Esto es muy importante, porque muchas veces vivimos una vida, pero es la vida de tu padre. Porque tu padre te dijo cómo tenían que ser las cosas. Entonces tú, para no decirle a papá que las cosas no son como él, pero tú siempre has hecho lo mismo, porque papá quería, y como él te daba de comer, tú no le vas a decir a papá, tus ideas no son buenas, papá. ¿Eh? Eso, estás contra el programa. Y es lo mismo que mamá. Mamá te dijo que tenías que hacer lo que tenías que hacer, y eso va a misa hasta que tú te hagas tus propios programas, tus propias preguntas. Entonces, muy importante eso. ¿De dónde vienen tus condicionamientos de creencias en ti? ¿Dónde los adquiriste? ¿Quién te los puso? Si fue el cura, si fue tu padre, si fue tu madre, si fue tu abuelo, o una amante que pasaba por ahí y te condicionó a que esas creencias hagan de tu vida lo que es. Tú tienes que determinar y saber quién lo hizo, ¿ok? Muy bien. A ver, otra pregunta potente. ¿Dónde o de quién adquiriste tus creencias y puntos de vista sobre eso? Muy importante esto. ¿De dónde adquiriste tus creencias sobre el sexo? Porque muchas bases de la biología humana es sexual. ¿Quién nos enseñó la palabra sexo? Muchas veces papá y mamá no lo hicieron, porque era tabú. Entonces, ¿dónde aprendí el sexo como creencia? Entonces, ver si esa forma de sexo, ¿quién me la dio como forma? ¿En qué momento la adquirí como forma? Y muchas veces os vais a dar cuenta que esas creencias son muy limitantes porque vienen de manipulaciones.
Pueden ser religiosas, pueden ser creencias de colegio, de un amigo mío en el colegio, pero teníamos la misma edad. Y él tenía sus creencias sexuales por otro lado. Entonces, nuestras creencias están basadas por ese amiguito de 8 años y no sabíamos cómo funcionaba todo esto. Nos estábamos haciendo preguntas nuevas, ¿ok? Pero eso ha condicionado y ha dado una forma a toda tu vida. Tus creencias de la religión, ¿quién te la dio? ¿Dónde nacieron? ¿Fue papá, mamá, el abuelo, tatarabuelo? ¿Qué religión teníamos? ¿Cómo es esa religión? ¿Quién es Dios? Todo eso, darle la forma y saber quién y de dónde las adquiriste. Es muy importante para poder empezar a reestructurar y a cambiar formas en el inconsciente, ¿de acuerdo? Entonces, importante también, ¿cuál es tu punto de vista y tus creencias sobre lo que es la familia? Porque nosotros como seres humanos necesitamos vivir en familia, necesitamos una protección que es la comunidad. Y eso es muy importante. No podemos cambiar las creencias de una comunidad porque si no seríamos separados del clan y no sobreviviríamos. Entonces, muy importante de dónde nacieron las creencias que una familia tiene que ser y que tiene que estar siempre unida o te vas a casar para toda la vida, ¿no? Son creencias. No estoy diciendo hagáis lo que quieran. Yo estoy casado 3 veces, ¿no? ¿Ok? Y soy feliz con eso. Es una creencia que me la he liberado. Pero yo tenía la creencia porque en mi familia, mamá decía, te casas para toda la vida. Pero bueno, cuando sabes de dónde viene esa creencia, puedes cambiarla. Pero si no sabes de dónde viene, no la cambias, ¿ah? Porque es un patrón de programa adquirido de generación en generación. ¿Ok? El dinero. Dinero muy interesante. Tengo cada vez más casos que tenemos conflictos con el dinero. El dinero es solamente una emoción y es una energía. El dinero no existe, señores. Es una energía y tú lo atraes o lo rechazas, dependiendo la forma que le has dado. Si tú crees que el dinero son billetes de banco, vas a darle esa forma a los billetes de banco y al dinero. ¿Qué significa? Que cuando tú no tienes dinero en la cartera, ¿vale? Billetes de banco, te sientes pobre. Podrás tener millones en el banco, pero como no lo tienes en la cartera, te sientes pobre. No tienes nunca nada. Ahora los jóvenes ya no saben qué es el dinero. Son tarjetas de crédito. Entonces, cuanto más tarjetas tengas en la cartera, tienes dinero o no tienes. Pero ya no hay la misma concepción del dinero. Si tú le hablas a tus hijos con la forma de dinero en metálico o en billetes, tu hijo no te va a entender. Porque para él el dinero es otra forma. Y para los niños, por ejemplo, el dinero son formas de amor que recibe. Y eso, mucho cuidado. ¿Qué forma, cómo recibiste los primeros centavos en tu vida? Si los recibiste con falta de amor, ¿vale? Porque papá no estaba y mamá no estaba, o estaban trabajando los dos, así tengas muchos billetes, no vas a tener el reconocimiento del dinero. Entonces, vean muy bien y muy claramente esa energía con la que tú le diste una forma al dinero en tu vida. ¿Ok? Es por eso que el lenguaje de la programación neurolingüística es muy diferente. No es hablar de dinero igual que lo que es el dinero en sí, en la forma, en la energía que uno tiene. ¿Qué es el dinero realmente? Es energía. Y los banqueros lo saben perfectamente. Y sobre todo las bolsas de valores, porque juegan con las formas de nosotros. Creyendo nosotros que son billetes de banco, ellos saben que es minutos de tu vida que están manejando en sus bancos. El dinero es virtual, no existe, es una energía. Entonces, cuando tú trabajes
con conflictos de dinero, muy importante darle una forma. ¿Qué quieres? ¿Cómo te quieres sentir en este instante teniendo dinero? $1.000.000. En este instante, cuando tienes tu $1.000.000, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Qué ves? Veo gente feliz. Todo el mundo me está dando una sonrisa. Porque hay mucha gente que tiene $1.000.000 de euros en el banco y se muere de miedo. Porque está viendo a todos que son ladrones. Entonces ven, en todos fuera está viendo a rapaces que se le vienen encima. Entonces, el dinero tiene valores completamente diferentes y formas completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. El dinero es importante. La política es muy interesante también porque ¿qué tienes como forma a los políticos? En el Perú, cuanto más veo las noticias, tengo una forma de que todo el mundo es corrupto. ¿Qué cosa es la corrupción como forma? Son ladrones que roban. Entonces, la política es sucia y roban todo. Espérate. No todos los políticos son así. No todos los políticos, o que los apasionados de la política son unos ladrones. Si habrán algunos, seguro. ¿Ok? No lo dudo. Pero si yo veo la política como una forma de robo, es la forma que yo le estoy dando a todo mi inconsciente y voy a ver solamente eso. Y eso es lo que tenemos que cambiar, las formas, ¿de acuerdo? Entonces, la política es una muy bonita manera de cambiar formas porque podrás cambiar a tu sociedad. ¿En qué te está robando tú? Si tú ves ladrones fuera o corruptos fuera, ¿en qué tú eres corrupto contigo mismo? Porque yo te aseguro que he sido también corrupto. Hacía o hago, no lo voy a decir, muy fuerte, pero yo hago lo máximo posible por no pagar mis impuestos. Eso es una forma de corrupción. Si lo veo fuera, lo estoy viendo en mí. Entonces, me veo y si quiero vivir en coherencia, voy a darle otras formas. ¿Ok? Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué es también la forma de diversión? ¿Cómo te gusta divertirte en la vida? La diversión es muy importante. ¿Qué forma le estás dando a la diversión? Yo tengo muchos amigos en Perú que la diversión del fin de semana es ir a tomar unas cervezas. Y hasta que no están borrachos, eso no es divertirse. Bueno, cada uno tiene una forma que le llena o no. ¿Ok? ¿Cuál es mi diversión? Es muy interesante. ¿En qué tu vida está basada? ¿Qué estás haciendo en una ciudad como Lima, por ejemplo? Me costó mucho entender que no habían, hay diversiones, pero no, te vas a los cines, tienes muchos cines en Lima, pero pasan las mismas películas, 5 películas a la semana. No hay, si no te vas a cines como, hay pequeños cines, no encuentras más diversión. Teatros, son poquísimos teatros para una ciudad como Lima, ¿ok? Hasta que no ves lo que tienes que ver también, ¿no? Pero tú sal de Lima, ¿a dónde sales los fines de semana? No tienes muchos lugares con donde salir. O sales a la sierra, y hay pocos lugares, sales al sur o al norte, son pocos lugares donde te puedas divertir y pasar un fin de semana. Si no tienes una super casa o unos super hoteles, no... A ver, no entendí el ejemplo de los impuestos. Ok, ahora te lo digo, Edgar, ¿ok? Entonces, lo interesante es, yo no tenía muchos lugares donde salir a hacer cosas en Lima. En Barcelona o en Francia o en España, tú sales a la calle y ya te estás divirtiendo. Aquí salir a la calle no es una muy bonita diversión, no puedes caminar por las calles tranquilamente porque tienes el ruido de los coches, es muy diferente, ¿de acuerdo? Pero es que tienes como forma la parte de decir,
¿cómo me divierto? Si tú no te diviertes en ti mismo, viéndote a ti mismo, no vas a encontrar diversión fuera, porque es una forma, ¿ok? No entendiste el ejemplo de los impuestos. Si tú eres corrupto, ves corrupción fuera, ¿ok? Estás haciendo, si tú estás viviendo como yo, voy a hacer todo. Si yo veo corrupción fuera, es que tú eres corrupto dentro de ti. Y yo soy corrupto dentro de mí, porque evito de pagar mis impuestos. Si yo haría las cosas de diferente manera, y yo sería, y daría la forma a todo fuera, y digo, esto funciona, si yo pago mis impuestos, funciona, y el sistema me lo va a retribuir nuevamente, como lo hacía en Europa, porque yo pago mis impuestos en Europa, que también en Europa lo hacía, evitaba de pagar mis impuestos, ¿ok? Eso era forma de corrupción también. Pero cuando ya tienes una conciencia y dices, esto va a ser retribuido para mí, porque tengo una política que está manejando todo este sistema y no son todos corruptos, pues vamos a ser conscientes y voy a pagar mis impuestos con agrado. Aquí en Perú pago mis impuestos con desagrado, porque no veo que nadie hace nada y que los mismos están robando. Entonces estoy viendo corrupción por otro lado, y es la misma corrupción que yo tengo dentro de mí. Ahora, no sé si me has entendido. ¿Ok? Entonces, es cuestión de formas. ¿Cómo funcionan las formas? Entonces, estoy leyendo exactamente. Edgar, sí, si tú eres corrupto dentro de ti, te estás robando dentro de ti, vas a ver corrupción fuera. Si tú ves amor en ti y gratitud en ti, vas a ver gratitud y fuera de ti, porque no hay nada, pero nada fuera de ti. Todo está en ti. El otro no existe. ¿Ok? Entonces, lo que tú ves fuera es una proyección tuya. Simplemente eso. Y si tú ves gente corrupta, tú has votado por esa gente, estás viendo esa corrupción dentro de ti. Y es así como funciona. Si tú ves amor, plenitud, grandeza en ti, fuera solamente vas a ver eso. Si tú ves una ciudad como Lima, caótica como yo la vi cuando llegué a Lima, era todo un caos, el tráfico un caos. Era porque yo estaba viendo el caos dentro de mí mismo. Si yo estoy en paz y tranquilo, veo que hay conflictos fuera, pero ya no me tocan a mí. Si yo veo corrupción fuera, pero ya no me molesta, es porque yo ya he liberado esa emoción. No quiere decir que no la esté viendo, pero ya no me afecta. Ya no le doy una forma de afectación. Ya no estoy sintiendo esa emoción fuerte dentro de mí. ¿Ok? A ver si me he dejado entender ahora. ¿Ok? Entonces, otras preguntas muy importantes. A ver, salud y amor también. ¿Qué cosa es la salud? Creemos que la salud es la falta de salud. Muchas veces decir tengo salud quiere decir que estoy viendo cuando yo estaba enfermo. Le he dado una forma diferente. La salud tiene que ser como la felicidad. Está ahí. Tu cuerpo está para ser saludable. Si tú comes correctamente, es porque estás pensando correctamente. ¿De acuerdo? No comes de una forma u otra porque es así. El cuerpo acepta todo, lo digiere todo. Podemos comer muchas cosas desagradables y tu cuerpo lo va a aceptar y lo va a digerir. Si tú estás en coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, comas lo que comas, no te va a hacer daño. Era una de las preguntas que mi hija me hacía. Katia me decía, Michelle, pero eso yo no estoy de acuerdo contigo. Si yo te doy cianuro, tú te mueres. Por supuesto, hija mía. Si tú me das cianuro, me muero. Pero si yo estoy en coherencia, sabré que el cianuro
me va a matar, entonces no te lo voy a aceptar. Aceptamos la comida que tenemos en la cabeza. Si tengo un pensamiento de falta, si tengo un pensamiento que me va a faltar energía o estoy almacenando, voy a ir a comer comida chatarra. Que comas una vez comida chatarra no te va a matar. Pero si comes todas las noches comida chatarra, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Con qué forma estás comiendo lo que estás comiendo? Estás comiendo para satisfacer una emoción de falta. Entonces, si yo estoy enfermo o veo la insalubridad en mí, es por mi forma de pensamiento, la forma que le he dado. Si veo y digo, la enfermedad no existe, la enfermedad es una forma de pensamiento, es incoherencia, ¿ok? Y las personas diabéticas, que sabiendo que no deben comer cosas dulces, ¿por qué les eleva el azúcar? Lo importante no es hacerse la pregunta de las personas diabéticas. La pregunta es hacerse, ¿para qué son diabéticas? ¿Qué es la diabetes? ¿De dónde viene biológicamente la enfermedad de la diabetes? La diabetes es una falta de amor. Necesitamos segregar azúcares. O nos falta azúcar o tenemos demasiada azúcar. ¿Ok? Eso quiere decir que hay un conflicto biológico que necesitas almacenar azúcar o tienes demasiada azúcar. Eso es un conflicto de incoherencia y de programación. Hay muchas personas diabéticas en ciudades como Cusco o como Cuba, donde tuvimos una conciencia colectiva muy pesante, culturas muy aplastantes. Y eso lo podemos ver, hay muchas más personas diabéticas en estas partes porque son sectores de las sociedades culturales que nos están mandando un programa biológico. Entonces, si podemos ver el programa biológico de toda esa gente que tiene y que está viviendo en esas partes de la cultura, en la cultura colectiva que están creando, podremos cambiarles la cultura. Y una vez que cambiemos la forma de ver esa manipulación que han tenido durante siglos, vamos a poder liberarlo, ¿ok? Es por eso que es así. Te di la respuesta, entonces no es cuestión de ver al diabético, es para qué tiene la diabetes, para qué necesita tener una enfermedad. Y vamos a ver la enfermedad de otra forma. La enfermedad es simplemente la alarma que te está diciendo el cuerpo y te está diciendo estás en incoherencia, piensa de otra manera, empieza a cambiar tu forma de pensamiento. Y es por eso que la programación neurolingüística funciona muy bien a ese nivel, haciendo las preguntas claves para encontrar la raíz de cada conflicto. Vamos a ir a la historia detrás de la historia. Las personas, entonces simplemente no debe consumir azúcar. No estoy diciéndole que debe consumir azúcar o no debe consumir azúcar. Cuando estás en el conflicto, haz caso a los médicos y no consumas azúcar hasta cambiar tu forma de pensamiento. Porque si yo te digo, no consumas azúcar, no estoy cambiando la emoción que tienes dentro. No estoy cambiando la forma de la emoción que creó la enfermedad. Estoy diciéndote simplemente, los médicos para eso están, te van a dar el tratamiento hasta que tú cambies la forma de pensar. Una vez que lo cambias, el tratamiento se va adecuando a lo que tú eres. Para estar en coherencia con ellos, claro, es estar en coherencia. ¿Y de dónde viene el conflicto biológico? Es un conflicto biológico que te está haciendo sobrevivir. Y sobrevivimos a todo. Y las enfermedades te dicen, estás en incoherencia en uno de los patrones. Si tienes kilos de más, ¿para qué tienes kilos de más? ¿Y dónde los tienes almacenados? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu forma de pensamiento? ¿Dónde le diste una forma? Almacenamiento. O es protección hacia afuera o es protección
de mi hogar o es protección a mis hijos, a mis crías. Todo depende, cada persona es diferente y somatizará su enfermedad de una manera u otra, pero somatizará una enfermedad como reacción biológica a sobrevivir. ¿Ok? A ver si me entendieron más o menos. ¿Ok? Entonces las preguntas son muy importantes para eso. ¿Cómo te haces las preguntas? ¿En qué momento te haces las preguntas? Y sobre todo, con la respuesta del coachee, podrás determinar la historia detrás de la historia. Estén atentos a la historia detrás de la historia. Siempre os dije, no le crean. La historia que está contando tu coachee es su historia, es su mapa. No es la realidad. Ya lo pasó por su consciente, ya le dio una forma que muchas veces no es la coherente. Es simplemente el reflejo a todo lo que aprendió antes. ¿Ok? Es lo mismo para ellos el cáncer. El cáncer es lo mismo. Es una enfermedad que te está avisando que tienes una incoherencia. Cáncer, cuidado. Es una palabra que la tenemos muy deteriorada. Cuando tú vas donde un médico y te dice cáncer, te está mandando una bomba atómica y dices, me voy a morir. Le estás dando la forma de la muerte. Un médico que te dice cáncer debería ser, oye, qué bueno, mi cuerpo me está avisando que tengo una incoherencia en algún sitio. El cáncer es el nombre, ahora hay que saber el apellido. Si es un carcinoma, si es un melanoma inductual, conductual, en qué parte del cuerpo lo tengo, en qué forma está, qué forma tiene, qué está pasando dentro de mí, qué células están, que han cambiado la forma. Todos son formas, simplemente eso. Es lo mismo para el cáncer, sí. ¿Ok? Entonces, es esa la forma que tenemos que darle. El médico que nos dice que estás con cáncer, la mayoría de nosotros le damos la forma de la muerte. Entonces, que estamos creyendo que la muerte existe y que te vas a morir, porque vemos la muerte como un cuerpo metido en el cajón y metido en un nicho. La muerte no es eso. Ese cuerpo habrá dejado de existir como cuerpo, pero la muerte no es eso. La muerte no existe, porque la vida tampoco. Estamos en un nivel cósmico. Es el presente. Vivimos en el presente y en el presente no hay tiempo. Nos morimos porque pensamos en el tiempo. Hemos creado el tiempo, ¿ok? Pero eso es física cuántica. Y eso, cuando lo podamos entender, vamos a darnos cuenta que somos más que eso. Somos más que la vida y somos más que la muerte. Somos el ser que trasciende, es la energía cósmica. ¿De acuerdo? Entonces, difícil de entender, pero es así. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahora tienen alguna pregunta que hacerme sobre todo esto? Las formas, importante hacer formas. Entonces, con vuestro coachee es importante en cada momento procesar todo en el presente, todas las preguntas en el presente y darle la forma. ¿Cómo le damos la forma? Es visual, auditiva, kinestésica, olfativa y gustativa. Y una de las más importantes es el diálogo interno que tiene el coachee. Con eso le estamos dando formas. Es un poco complicado, pero vamos adelante. Sí, no se entiende de la noche a la mañana esto porque es muy complejo, pero es simple. La vida es simple, señores. No se hagan problemas. Si tu vida no es simple, es porque hay un conflicto detrás. Estás en incoherencia. O hay un programa que te está haciendo vivir la vida complicadamente. La vida complicada es un estado mental, ¿no? La vida tiene que ser simple. Nos la complicamos nosotros mismos. Si dices que no entiendes, que es un poco complicado, es porque está tu diálogo interno dando tantas cosas detrás, sacando tanta información que has tenido desde
mucho tiempo atrás, lo más importante es reaprender quiénes somos. Tenemos que volver a aprender. No sabemos nada. Nuestra vida, no sabemos nada de lo que nos pasa. Creemos que somos este cuerpo, creemos que la enfermedad existe, creemos que el otro existe. Y el otro no existe. Es simplemente tu creación. Tú has creado a la otra persona. Es tu concepción mental que ha creado el otro. Lo que pasa es que no nos vemos que nosotros hemos creado a la otra persona para vernos a nosotros mismos. Fuera de nosotros no existe nada. Solamente es la totalidad. El todo y la nada. Y eso es maravilloso. Es la física cuántica. ¿Ok? Un poco. ¿Qué hacer para mejorar mi comunicación a nivel de formas con mi coachee? Enrique, ¿cómo estás, Enrique? ¿Cómo tienes que hacer las formas, Enrique? Es con el BACOC. Visual, auditivo, kinestésico, olor y gusto. Cuando le vas a pedir formas, le dices a tu coachee, ¿qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué sientes? ¿Qué hueles? ¿Y qué gusto tiene? Le estás dando a cada aplicación una forma. ¿Qué ves? Veo el lugar donde estoy. ¿Qué color tiene? Tiene un color amarillo. ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde sientes esa emoción? ¿Siento miedo o siento rabia? ¿Dónde sientes esa rabia? La siento aquí, en la garganta. Dale un color. Y el inconsciente de la persona le va a dar un color. Te va a estar hablando y le va a dar un color. Le va a dar una textura, le va a dar una forma. Muchas veces tú vas a decir, oye, pero este está loco. Te está dando unas formas, pero esa es su forma. Simplemente que el coachee te dé una forma, ya ha desestructurado la emoción. Y como ya la desestructuró, ya sabe de dónde la idea de base ha nacido. Inconscientemente lo sabe. Y ya está haciendo el trabajo, porque es el observador cuántico. Y tú simplemente le sirves a tu coachee como observador que eres. Que esa persona no se puede ver porque está tan metido en su conflicto que no se puede observar. Entonces nosotros, ¿quiénes somos? Los coach. ¿Quiénes son los coach? ¿Quiénes somos los entrenadores de mentes? Simplemente los observadores cuánticos de esa persona que no se puede ver. ¿Te respondí, Enrique, la pregunta? Ok, entonces, muy importante eso. Solamente jueguen con las formas, porque la programación, la reprogramación y los cambios de estructura del cerebro son formas. Vamos a jugar con las formas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hacemos hipnosis ericksoniana o técnicas muy fuertes, juegas con la forma. Y le cambias formas en el inconsciente. Tú no le cambias palabras ni códigos. El código, por ejemplo, del ordenador que tenemos dentro es el 0 y el 1. Es un código binario, ¿no? Con una coma más para tener una amplitud de información. Pero, ¿qué hace un código binario? Crea formas. No crea una palabra. La palabra es una forma que le hemos dado a las cosas. ¿Ok? Entonces, cada palabra tiene una forma, pero esas formas para cada persona es una forma diferente, porque lo hemos aprendido en un tiempo diferente que el otro, en un contexto diferente. Si yo aprendí una palabra, por ejemplo, una palabra nueva que yo aprendí, que era papá, ¿quién era papá cuando yo era pequeño? ¿Qué forma yo le había dado a papá? Y es así como funciona. ¿De acuerdo? ¿Otras preguntas, por favor? Porque ya creo que vamos terminando, no sé qué hora es. Tenemos. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. Y las preguntas básicas para un coach es identificar la forma de cada emoción. ¿Ok? Y cuando tú identifiques con las preguntas que son muy poderosas, porque el simple hecho
de que tú hagas una pregunta a la persona, ya le estás cambiando la forma de pensamiento. Entonces, no dejen hablar a sus coaches solamente que hablen, ¿ok? Entiendan la historia que está escondida detrás de su historia. Su historia que te está contando es mentira, como se los digo. Es mentira. Esa historia la ha pasado por un filtro, los filtros de sus conductas, el filtro de sus valores, el filtro de su forma de vida en una sociedad, que eso determina que las personas seamos lo que somos. Si identifico más de una forma, puedo cambiar varias formas en el mismo tiempo. En el momento que identificas una forma, ya la has cambiado. Que tú quieras cambiar el sentido de cómo va tu vida, eso ya es el libre albedrío. O sigues con la forma que tenías porque te gusta esa forma. Porque muchas veces tú puede venir un coachee, pero no quiere cambiar su vida, porque como es manipulación y está muy contento con la manipulación, así está enfermo, ¿eh? Porque muchas de las enfermedades son manipulación, sobre todo las depresiones, que matan a mucha gente. Es muy desagradable estar en depresión, pero es una manipulación de su entorno. Cuando yo estoy deprimido, soy manipulador de mi entorno. Y es una forma de control. Y la enfermedad te mata. Porque como crees que te mata la enfermedad, te enfermas. Pero es control. Entonces, mucha gente, como tiene el control de esa forma, con su enfermedad está controlando todo el mundo. Es manipuladores. Manipuladores fuertes, ¿no? ¿Ok? Entonces, la enfermedad no es buena, no es mala. ¿Para qué te está sirviendo? ¿Para qué tienes una manipulación? ¿Para qué quieres controlar todo? Si no es con una enfermedad, no controlas nada. Entonces te enfermas y controlas a todo el mundo. Eso es incoherencia. Pero para tu biología está muy bien. Te está manteniendo en vida hasta ese momento. Pero que te puede matar, sí. ¿Ok? Entonces, muy importante eso. ¿Ok? Preguntas para solucionar problemas. Esto es muy importante también. Porque ¿para qué tenemos que solucionar problemas? Lo importante es saber cuál es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema específicamente? Si tu coach viene, pregunte qué es lo que quiere cambiar. Porque muchas veces llega la persona, dice que tiene un conflicto, tiene un problema, pero no tiene idea si es un problema o no. Es una forma de vida. Entonces vamos a... ¿Cuál es específicamente el problema? Vamos a darle un objetivo. Esto es así. El problema es este. ¿Ok? ¿Qué tiene de importante, de grande o de trascendente en ti? Porque muchas veces nos hacemos un cacao en la cabeza, nos hacemos un problema donde no hay problema. ¿Para qué? Para vivir lo que estamos viviendo. Nos encanta ser manipuladores. Nos encanta ser... ¿cómo se llama? Manipular con nuestras enfermedades. Nos encanta ser las víctimas. Y con tu enfermedad o con tu problema eres víctima. Pero ese no es el problema. Esa es la solución. Entonces te creas problemas con tu afectación. Entonces hay que determinar exactamente cuál es el problema. ¿De dónde viene? ¿Qué es? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Ok? ¿Qué hay en el problema que haga que la situación no sea correcta? ¿La perfecta o la conveniente? Porque no hay problema correcto. No hay correcto o incorrecto. Es. No hay bueno, no hay malo. Es. Lo mejor puede ser lo peor para ti. Lo peor puede ser la mejor cosa para ti. Si tú estás enfermo, estás muriendo de un cáncer, puede ser lo mejor para ti, para que cambies de vida y que entres en coherencia. Entonces la enfermedad no es mala, al contrario. Es una forma de decirte cambia, empieza a ver otra cosa, la vida es más simple. Cuando vivamos la vida simplemente, tendremos dinero, tendremos abundancia, tendremos a la persona adecuada al lado nuestro que nos enseñará quiénes somos. Y eso es lo importante. Entremos en coherencia.
la coherencia a todo nivel. Cuando viene tu coachee delante, la única misión que tenemos es que se observe para entrar en coherencia. Una vez que entras en coherencia, tendrás todo. Y tendrás mucho dinero, porque también el dinero es coherencia. La falta de coherencia es la falta de dinero, ¿eh? ¿Ok? Si no estás en coherencia, pues no atraes el dinero, las formas de vivir coherentemente. Entonces, la gente que no tiene dinero es porque está pensando de una forma incoherente. Y es así como funciona todo, ¿ok? Muy bien, señores, creo que es todo por hoy. Los problemas son aquellas circunstancias que ves cuando no tienes definido un objetivo. Tengan un objetivo en la vida. Vean las cosas como son. Vean primero el objetivo. ¿A dónde quiero ir? ¿Cómo quiero sentirme? Estoy sintiendo paz, estoy sintiendo abundancia, estoy sintiéndome pleno. Si no es la respuesta adecuada, pues empieza a cambiar. Cuando te hagas las preguntas adecuadas, tu vida empezará a cambiar. Y simplemente el hecho de hacerte nuevas preguntas, ya estás cambiando el objetivo. Estás cambiando tu forma. Y como vas cambiando los objetivos, tus caminos se van ampliando y vas viendo la visión de las cosas completamente diferentes. ¿Ok? Pues muchísimas gracias y creo que nos vemos en otra oportunidad. Cualquier pregunta, háganla por el chat, se las seguiré como respondiendo y muchísimas gracias por todo. Gracias a todos y pues un beso grande y mucha abundancia para todos. ¿De acuerdo?